Ahora, siguiendo con el tema, a esta hora y a las 11:10 en adelante son mis grupos clave, digo, ¿no? Porque ahí uno tiene que inventarse cualquier cosa para mantenerlos despiertos. Si no es hambre, es sueño, pues, ¿no ves? Sí. Entonces, en las dos formas es antipedagógico, dijo uno, estudiar. Así. No estudie nunca con hambre ni con sueño. Así que, bueno, bien que hagamos este rompehielo. Ahora, vamos a ver la situación actual, al tema que necesitamos entrar. Hay algunos recuadros que les va a parecer un poco nuevos. Información nueva. Aquí vamos a implementar un poco de información de los establecimientos de, obviamente, primer nivel, pero de aquellos que se encuentran en diferentes zonas, por ejemplo, el área rural y el área urbana, y también los establecimientos, como hasta ahora lo hemos estado aprendiendo del sector público, vamos a mencionar solamente algunos del sector privado. Entonces, eso es lo que vamos a ver con este tema. Así que hay unos recuadros más adelante de los que ahí puntualmente, o en esos recuadros nos es, vamos a decir, prioridad conocerlo como parte del tema. O sea, entra pregunta de examen, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo una vez más que el primer nivel es la unidad básica operativa de las redes que son responsables de brindar estos tipos de atención como actividades principales, lo hemos conocido. Actividades de promoción de la salud, prevención, tratamiento, diagnóstico, rehabilitación, recuperación de la salud en cuanto a las patologías más frecuentes que se pueden suscitar en el área del primer nivel de salud. ¿Para qué? Justamente para poder, en cuanto a esta atención, poder satisfacer las necesidades de una población que se encuentra aún en los lugares alejados como en las áreas rurales. ¿Bajo qué modelo? ¿Qué modelo es este? Claro, dice SAPSI, pero ¿qué es SAPSI? Salud familiar comunitaria. No vale, lo leyó. A ver, ¿qué es SAPSI por acá? Salud. Ni copiando, ¿no? Salud. Salud familiar comunitaria intercultural. Ahora, si usted lo ve esto en el examen, no me pregunten, ¿qué es SAPSI? No, usted ya tiene que saber qué es el modelo. Ese modelo es como que el prototipo de atención que yo voy a dar en cualquiera de mis niveles de salud. ¿Por qué? Porque según el DILOS, ¿qué es el DILOS? Intercultural. Así es. Según el DILOS, dice que el DILOS reconoce el Directorio Local de Salud, que es la cabeza o la autoridad máxima de los primeros niveles, reconoce que todas las personas tenemos derecho a la salud, derecho a ser atendido con inclusión, con, según aún fuera de lo que es raza, etnia, interculturalidad y sin discriminación alguna. Por eso es que está establecido como modelo la salud familiar comunitaria intercultural. Entonces, de acuerdo a esto es que se debe mencionar que existen algunas divisiones que han sido pertinentes mencionarlas como suscitadas o dadas en estas diferentes áreas, urbanas y rurales. ¿Por qué se dieron en esta zona? De acuerdo a un desarrollo de una población que ha estado en consecuencias en diferentes necesidades de una población dispersa, o sea, una población que llegó a ocupar algunos lugares más lejanos. Entonces la necesidad también es cubrir la atención para aquellas personas que se encuentren ubicadas en lugares más distantes de la ciudad, vamos a decir, en este caso, del departamento. ¿Qué pueblos hay en su país? En uno de sus estados, departamentos, le decimos acá, pero ustedes dicen estados, ¿verdad? Sí. ¿Qué pueblos dispersos, alejados conocen ustedes? Artísimo, doutora. Sí, ¿verdad? Hay. Artísimo. Minha terra é indígenas. Y se requieren, obviamente, médicos, ¿sí o no? Buscan médicos para esas áreas, ¿se da cuenta? Distrito. Entonces, y por ahí hace años he escuchado que justamente, no tanto allá, creo que en cualquier lugar, son bien renumerados esos médicos que trabajan en los lugares más alejados. E principalmente em Son bien pagados. Amazonas, doutora. ¿Cómo? Amazonas. A Amazônia tem 40% em cima do salário para trabalhar allá. Ahí está. Na Amazônia, só na Amazônia, que são vários estados. Imagínense. Entonces, ¿a qué se refiere? Que es un sacrificio, ¿no? También estar en estos lugares alejados. ¿Quién no le gustaría estar en el centro de la ciudad, en el mejor hospital de tu país, de tu departamento para trabajar? Pero, sin embargo, hay necesidad
ciudades, en áreas dispersas, ¿no? En áreas rurales, por eso es que hablamos también que aquí y en otros países funcionan de esa manera. Entonces, el acceso, para poder facilitar justamente el acceso a estos servicios básicos, culturales, diferentes, de esa manera incidieron en la generación de las clasificaciones de estos establecimientos. Entonces, estamos hablando en este recuadro este tipo de clasificación, ¿no? Según la situación actual de los establecimientos, se fragmentan y se segmentan por cada uno de estos centros en el área urbana y en el área rural, hablando del sector público, ¿no? En el sector público. Ahora, estos establecimientos están mencionados de esta manera, como centros que funcionan 6 horas, 12 horas, 24 horas, o centros o consultorios que se dedican a prestar servicios en cualquiera de estas áreas que estamos mencionando. De igual manera en el área rural, ¿no? Como puestos o centros de salud o consultorios de sanidad militar, etc. Doutor, eu tenho uma pergunta. Um hospital que tem um serviço integral, é necessário que funcione 24 horas ou não? Sí. Varios seguramente de ustedes han encontrado de que esa es una de sus características, porque imagínense, hay un concepto que dice que el primer nivel tiene servicios de atención de 24 horas. ¿Para qué? Para aquellos casos que lleguen de manera espontánea. Significa que en cualquier momento va a haber imagínese usted, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Que aquí, supongamos que mi familia o mi persona estoy teniendo una crisis o una clínica de un infarto agudo a miocardio, ¿no? Entonces, en mi desesperación, se me ocurre ir al lugar más cercano de donde vivo. Y esa es la intención que tenemos como servicio de primer nivel, facilitar la atención más pronta, más rápida, independientemente sea la patología, porque sabemos cuáles son las resoluciones que realiza o cuáles son las actividades que realiza primer nivel. Pero para eso está como punto de apoyo, ¿no? El primer nivel, para recibir a ese paciente y referenciarlo, ayudarlo a llegar al lugar donde debe ser atendido. Entonces tiene que haber un servicio de 24 horas, ¿no? Hay en los centros integrales sus características más principales o más importantes, además de tener otro tipo de servicios que enseguida lo vamos a ver, desarrollar cada uno de ustedes lo que ha encontrado. ¿Listo? Entonces esa es la intención, brindar los servicios 24 horas para aquel paciente que venga por cualquier asunto de salud. Uno los recibe, los estabiliza y les hace referencia a un segundo nivel, en este caso, porque si estamos hablando de un centro integral, sabemos que si en un centro integral no se resuelve el cuadro crítico por el cual haya venido, o muchas veces incluso cuadro quirúrgico, una apendicitis, mire, sin ir muy lejos, una apendicitis, yo sé cuál es la clínica, ¿no ves? Reconozco la clínica, pero es más, si en mi centro integral tengo rayos X, tengo ecografía, ya lo puedo mandar con todos sus laboratorios prequirúrgicos, y cuando llegue al segundo nivel, ahí ya le hacen la valoración cardiológica. Y es más, tenemos un dato importante que se añade para los servicios integrales de primer nivel, y voy a ver si es que alguno de ustedes lo ha encontrado ese dato, ¿ya? En relación a algunos solicitudes para prequirúrgico. Entonces, mire, ya ese paciente se lleva, se lo envía con todas las características, incluso con un diagnóstico, ¿no? Y segundo nivel lo recibe. Entonces lo recibe para completar lo que tenga que realizar en el paciente, ¿no? Antes de ser intervenido quirúrgicamente. Entonces se da cuenta que es un trabajo muy complementario, pero la intención, lo que favorece para hacer primer nivel es que ya lo pudo recibir el paciente. Lo recibió el paciente y lo transportó. Es más, deberían tener, y ayer estábamos hablando justamente con otro de sus compañeros, otro grupo, un caso muy particular, muy personal de esta persona, vale la redundancia, donde se encontraba en los lugares alejados, Camilix, si no me equivoco. Entonces, al estaba su familiar, su abuela, su madre, con un cuadro de ACV. Imagínense, gravísimo, ¿no? Grave, muy grave. Entonces, el no tener un recurso de ambulancia, ahí corremos más con la vida, corre más peligro la vida del paciente. Entonces, qué importante es tener estos recursos. Entonces, eso ya lo ve políticamente hablando. Ayer cuando hemos visto con ustedes, las redes municipales, cuán importante es que el alcalde, la mesa directiva,
los gerentes de cada red, los coordinadores de cada red, cumplen esa función de ver cuáles son sus equipamientos, cuáles son los insumos que necesitan, cuáles son los recursos que ya están dados de baja para poder renovarlos y tener utilidad, porque no sabemos en qué momento, por ejemplo, si es que una ambulancia está dada de baja, está descompuesta, necesita mantenimiento, ese recurso es importante. Es importante, ¿para qué? Para aquellos tiempos en los que, quién sabe, ¿no? Llegan pacientes de manera espontánea, ¿y qué va a hacer? Tiene que socorrerlo, sí o sí. Peor si son cuadros tan llamativos como los que estamos mencionando, ¿no? Que requieren de una atención inmediata. Entonces, es importante, ¿ya? Así que estamos viendo aquí en las diferentes áreas, también las cajas de salud de seguro a corto plazo, como los policlínicos, y las organizaciones con o sin fines de lucro en el área urbana, ahí está, los policonsultorios como ProSalud CIES, y en el área rural también con cada uno de estos. Entonces, cada uno de estos tiene la categoría, funcionan como primeros niveles de salud, tienen servicios de primeros niveles de salud y también deben cumplir con los lineamientos estratégicos según las políticas que establece desde una estructura estatal. ¿Qué más podemos ver? Entonces, esta fragmentación dice que mediante esta norma de caracterización se hizo un reordenamiento en los establecimientos de primer nivel, donde se puntualizan las diferencias de estas personas o de una población en cuanto a las etnias, razas, etc. Y se realizan estos servicios tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, con el fin de lograr el acceso universal, la equidad, la exclusión de discriminación e implantar los derechos de la salud de esta población. Entonces, en este reordenamiento estamos viendo que los establecimientos de primer nivel se sitúan de esta manera, de acuerdo al modelo SAPSI, cada uno de estos, como centros opuestos SAPSI, como sin fines de lucro, tanto públicos como privados. Aquí estamos hablando de estas caracterizaciones, 4 caracterizaciones, de acuerdo a las entidades, sean públicas o privadas, ¿no? Si hablamos de público, lo vamos a conocer como puesto de salud, centro de salud ambulatorio, internación de tránsito y los centros integrales, lo que hemos mencionado hasta ahora. Pero acá estamos hablando también e incluyendo el sector privado, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los centros SAPSI con cama o con internación de tránsito en ambas áreas, los policlínicos, que son las cajas de salud, y los policonsultorios con y sin fines de lucro. ¿Qué más podemos ver? Una de las categorías que nos es importante conocer es, según la capacidad resolutiva de cada uno de estos puestos, es saber de qué con qué recursos humanos contamos en cada uno de estos, incluso el personal administrativo, que además de ver el área profesional del área de la salud, con la que se cuenta en cada uno de estos establecimientos de salud como primer nivel del área pública y privada, es importante también tener otro tipo de personales, ¿no? Que van a ser parte de una función importante en el centro de salud. Entonces, miren, cuando a veces si hablamos de estos recursos, un dato muy sencillo, es cuando, por ejemplo, si es que hay rayos X, no hay el técnico, ¿no? Por falta de recursos humanos. Y si bien puede haber el técnico, los ítems para trabajar en esa área, no hay el equipo. Lo mismo sucede con el conductor, por ejemplo, ¿no? De la ambulancia. ¿Quién lo va a manejar? Entonces, esos son recursos humanos esenciales para cada uno de estos centros o establecimientos como primer nivel. Entonces, cada uno de estos cuenta. Incluso si hablamos de con camas, por ejemplo, tiene que haber una persona que realice las dietas adecuadas después de cada procedimiento que se puedan realizar como centros con cama, o sea, con internación de tránsito. Entonces, cada uno de este personal es importante, y si usted ve, va de un nivel menor hacia un nivel más complejo, como son los policlínicos, que están capacitados como médicos especialistas. Bien, ¿qué más? Doctora, disculpa, y ahí no, con camas, no sería bueno si hay internación. ¿Esa era su respuesta? Sí. Ahí está. Claro que sí, ¿no? Nutrición y otro. Porque hay otros centros que solo tienen cocinera, por ejemplo, allá en el pueblo donde yo vivo, hay internación, pero solo la cocinera se encarga de la dieta y no hay una
evento o dieta va a consumir los pacientes. Eso es importante. Ahora, dentro de los centros, sí, ¿qué zona es? Minero, ¿no? Justamente, ¿no? Los recursos son más limitados, pero de repente ahí está el médico para guiar un poco sobre qué tipo de dietas debe seguir. Por ejemplo, si él prescribe en la historia clínica dieta blanda blanca, entonces el médico, por ende, nosotros tenemos una idea de qué es una dieta blanda blanca y tal vez por ahí se pueden guiar, ¿no? Pero sí, cuando hay casos de pacientes, y eso que si vemos según la capacidad resolutiva, si es un puesto de salud en esos lugares más alejados, generalmente son pacientes que no tengan cuadros muy complejos. Por ejemplo, si son pacientes diabéticos crónicos, no, pues eso sí o sí con dieta. Con dieta. Por ejemplo, a ellos no se les da banana, no se les da otro tipo de frutas dulces, ¿no? Para evitar las complicaciones, o sea, entendiendo que hay un cuadro complejo como paciente diabético. Entonces, por ejemplo, esos pacientes que son pacientes crónicos, que sabemos que a la larga una de sus complicaciones es la insuficiencia renal, ¿cierto? Entonces, esos pacientes son más para especialistas. Por eso es que tal vez, si hablamos de que son específicamente puestos, no van a contar con ciertos recursos, porque según su capacidad resolutiva tampoco pueden admitir ciertos tipos de pacientes, si no tendrían que ir a ser atendidos a un centro integral de la zona rural, como lo vamos a ver en los siguientes cuadros que les muestro, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos ver? Aquí están los requisitos. Sé que esto, bueno, imagínense, esto no va a ser una pregunta de examen, pero es una información que nos va a ayudar a tener idea, incluso la distancia, los lugares estratégicos geográficamente donde deben estar ubicados cada puesto, cada centro de salud, con el fin de poder brindar una atención oportuna, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el área de influencia corresponde a la red municipal en cada uno de estos centros o puestos. La distancia es la población es la población, o sea, la capacidad de atención que tiene para esta cantidad de habitantes en cada una de estas áreas. La accesibilidad geográfica es la distancia en la cual deben estar ubicados para justamente atender oportunamente a cada uno de estos pacientes. Esto se refiere al tamaño, ¿no?, del terreno, la infraestructura. Como les decía, un puesto de salud no es igual ni en infraestructura a un centro de salud integral, o sea, a un policlínico en este caso, ¿no? Si hablamos de la infraestructura, equipos, insumos, servicios básicos, todo esto sabemos que está a cargo ¿de quién? ¿Quién cubre la infraestructura, mantenimiento, recursos humanos? ¿Quién? Gobierno. Eso, claro, el DILO, ¿no? El DILO. Si yo me refiero a DILO, todo lo que estamos hablando ahorita solamente a primer nivel, estamos hablando que corresponde a las autoridades del Directorio Local de Salud, es decir, que son parte de la red municipal, ¿ya? La red municipal de salud. Entonces, es responsabilidad directa de estos cargos hacerse cargo o hacerse responsable de cada una de estas características para el funcionamiento de cada uno de estos puestos. ¿Qué más podemos ver? La bioseguridad se respeta en cada uno de estos establecimientos y el equipo de salud va de acuerdo a la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. Pero hemos llegado hasta acá. Desde aquí en adelante, no les digo que lo anterior no le presten atención, porque tal vez se saquen algunas preguntas de ahí, pero este recuadro es el que más estamos centrándonos en aprender. Aquí estamos hablando del sector público, que es el más utilizado, ¿no? El sector público totalmente gratuito, solamente con la inscripción al SUS. Usted puede requerir de estos servicios, tanto en el área rural como en el área urbana. Entonces, como se los he mencionado desde las primeras clases en salud materno, apréndaselo por orden, porque si lo hacemos por orden, por ende, voy a entender que según las categorías que vamos a estudiar ahora, voy a reconocer que los pacientes van a ser referidos según el área de donde están, ¿no? Porque hay una razón de hacerles referencia cuando hablamos de las áreas, en este caso rural o urbana.
Y en este cuadro vamos a ver que la característica que me muestra es que están ubicadas en las dos zonas, en la área o en la zona rural y en la zona urbana. Entonces, como puesto de salud, va a estar ubicado en la zona o en el área rural, centro de salud ambulatorio en el área urbana, centro de salud con internación de tránsito en el área rural y los centros integrales de salud en ambas áreas o zonas, urbana y rural. Entonces, cada una de estas tiene una función específica de prestar sus servicios o desenvolverse en cada una de estas zonas. Ahora, las categorías. Aquí me está diciendo la dimensión o la población que puede abarcar en cuanto a la atención en cada uno de estos centros o puestos de salud. En el puesto de salud del área rural, o sea, si estamos hablando del área rural, significa que estoy hablando que hay puestos de salud que se encuentran ubicados en los lugares más lejanos de la ciudad, ¿ya? La cobertura es mínima, pues entre 500 a 1000 habitantes de esa zona y en cada una de estas características o caracterizaciones de primer nivel va aumentando la población porque tiene mayor capacidad de cobertura y de resolución médica. La accesibilidad geográfica es importante también reconocer de que cada una de estas tiene que estar a una distancia no mayor a las 2 horas de distancia en movilidad, ¿no? En movilidad, esas son las características, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué es importante este punto, ¿no? La distancia. La infraestructura, cada una va de acuerdo a la capacidad resolutiva, al igual que el equipamiento, ¿no? De acuerdo a la demanda también funcional que tiene cada uno de estos puestos como centros de salud. Entonces, yo les pregunto si estuvieron atentos. Esta columna, ¿qué era? Rural. No, nombre completo, ¿qué era? Posto de saúde, posto de saúde. Puesto de salud. ¿Qué más? Posto de saúde rural. Eso, así es su nombre. Entonces, para que lo aprendamos, cuando usted esté estudiando, tenga exámenes en estos recuadros, que de hecho esta de acá es de donde más nos interesa, es una prioridad conocer cada uno de estos centros, qué es lo que realiza, con qué cuenta, y si tengo alguna resolución de emergencia, dónde lo puedo enviar. Por eso es importante esto. Entonces, este es un puesto de salud del área rural. ¿Esto qué es? É um centro de saúde ambulatório na zona urbana. Urbano, muy bien. ¿Y este? Centro de salud É centro de integral. saúde com internação e rural. É o rural também. Ya. ¿Este de acá? Centro integrado. Centro integrado de saúde e é rural e urbano. Urbano y rural. ¿Ya? Ambos, las últimas dos columnas son centro de salud integral en las dos zonas. Bien, entonces las prestaciones de servicios, como les mencionaba hace un momento, van a estar dadas por el Sistema Único de Salud o el SUS, el Seguro Universal. ¿Qué más? Servicios complementarios de diagnóstico. Tengo que saber con qué cuenta cada uno de estos puestos de salud. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el método o los servicios complementarios de diagnóstico en un centro de salud con internación de tránsito del área rural? Inciso A, laboratorios complementarios, imagenología. Inciso B, pruebas rápidas. Inciso C, laboratorios básicos. ¿Qué van a responder ustedes? Prueba rápida. Inciso A, B o C. B. A ver, veamos otra vez qué dice este cuadro. Dice servicios complementarios de diagnóstico del centro de salud con internación de tránsito del área rural. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? ¿Aquí o acá? Ahí en el medio, ahí Sí. laboratorio Centro de básico. salud con internación de tránsito del área rural. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Laboratorios básicos. ¿Se da cuenta? Así es lo que vamos a reconocer. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los servicios complementarios o el puesto de salud del área rural cuenta con servicios complementarios, laboratorios básicos, imagenología, o, claro, en cada inciso, o cuenta con pruebas rápidas? ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces, ubicar o saber, recordar de que en un puesto de salud solamente hay métodos diagnósticos de pruebas rápidas, como por ejemplo un examen de gota gruesa, digamos, ¿no? Entonces, esa es la intención de aprender con qué servicios complementarios cuentan los puestos o centros de salud de acuerdo a su capacidad resolutiva. Desde un
puesto de salud en el área rural hasta los centros integrales de salud en el área, en ambas zonas o en ambas áreas, urbana, rural. Entonces, en un puesto de salud dice que los servicios complementarios diagnósticos van de acuerdo al perfil epidemiológico, pero en este caso están habilitados solamente las pruebas rápidas como la gota gruesa. En un ambulatorio no realiza porque es ambulatorio, ¿no ve? Cuando usted trata o maneja pacientes ambulatorios, quiere decir que va y viene, pues, ¿no? Ambulatorio. ¿Qué más? Pero en un centro de salud con internación de tránsito del área rural, si yo quiero hacer un laboratorio más que una prueba rápida, ¿dónde lo tengo que enviar? A un centro de salud con internación de tránsito del área rural, porque estas dos son área rural, ¿cierto? Esta es urbana. Entonces, en un centro de salud con internación de tránsito, ¿qué hay? Métodos de diagnóstico, laboratorio básico, solamente básico. Pero en un centro integral, aquí en un centro integral, ¿qué hay? Laboratorios completos, más imagenología. Antes de avanzar, vamos a su tarea. Empecemos por allá. Una pregunta, doctora, antes. Otro digo que rural, que sepa rural, no puede ser rural para urbano. Recuerde que cuando hay, por ejemplo, en el área de maternidad, usted sabe que cuando hablamos de maternidad es un asunto de urgencia. Si yo sé que un puesto de salud integral o que un puesto de salud con internación de tránsito tiene las capacidades para poder atender a una multípara sin complicaciones, sin nada llamativo, se hizo todos los controles prenatales, únicamente la voy a enviar por la urgencia del caso, la voy a enviar y la debo enviar a un lugar más cercano, al lugar más cercano de mi referencia. Por eso es que no pensaría en enviarla a una área urbana, porque la distancia es mayor. ¿Me entienden? ¿No ves? Ahorita vamos a entrar en ese cuadro y vamos a ver la diferencia, porque es más, este cuadro, en cuanto a características de internación, justamente estoy hablando que de la paciente en el área materna, de maternidad, se refiere a estos cuadros de estas columnas, pero estas se refieren a otras patologías fuera de lo que es el área de maternidad. ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, la tarea era mencionar qué zona trabajó, decir la zona norte, y ahí usted va a mencionar cuántos centros integrales cada uno, cuántos centros integrales logró encontrar. Si encontró 3, nombra los 3. Si encontró 5, solamente los nombra los 5. ¿Ya? Y de uno de esos 3 o 5 empieza a decir, por ejemplo, el centro integral 10 de octubre tiene o cuenta con estas características, tiene esto, esto y lo otro, y también realizan programas de tanto, y ya. ¿Ya? Y cada uno va a escuchar lo que cada persona ha hecho, porque de repente usted no va a tener las mismas características que esta persona. De repente se va a dar cuenta que en el 10 de octubre no hay rayos X, pero en el mío sí hay, en el que yo investigué sí hay, ¿ya? Y así sucesivamente también se va a dar cuenta que hay otras especialidades. Adelante. Yo investigué la zona norte, logré los que trabajan 24 horas, logré encontrar 3, que es el del barrio Palos Verdes, distrito 5, el 10 de octubre, distrito 6 y el Lazareto. De esos elegí hablar del 10 de octubre. Los datos que he recogido es que sí funcionan 24 horas, pero las especialidades solamente hay medicina general y ginecología. En los estudios hay la ecografía básica y los estudios de laboratorio, que son hematología, química sanguínea, serología y bacterioscopía. De los servicios que tiene servicios de emergencia, internación para observación adulta y pediátrica, tiene sala de parto y dilatación, y también ofrecen los servicios de fisioterapia. Los servicios de enfermería son los servicios básicos como inyectables, suturas, curaciones, control de talla, colocación de suero, retiro de puntos. Las campañas, hay campañas de zoonosis, hay campañas de Papa Nicolau, de VIH y de tuberculosis. Otros servicios que ofrecen son los servicios de vacunación, y hay el consultorio de enfermedades estacionales, pero solo si necesario hacen
el uso de este consultorio. Muy bien, gracias. Adelante. Doutora, eu fiz de forma diferente, porque eu entendi de forma diferente. Entende? Vale. Estava falando sobre os centros de saúde de 12 horas, a cada zona, aqui mais cerca aqui de Alcemon. Anita Soares Leite, Amacas, Luz Tuc Sex, adulto maior, o Pochola, Santa Isabel, e esses todos referenciam para os verdes, que são de 24 horas. E eu destrinchei assim o que há de serviço aqui no Anita Leite, porque fui allá. Então, lá tem um organograma, que tirei foto, e lá tem direção, supervisão, estatística, recepção, programas e farmácia. Rápidamente, ahora sí nos vamos a adentrar a las características de internación. Ya sabemos qué tipo de servicios hay, ustedes lo han mencionado. El rayos X, vamos a quedar así, con las características de tener un rayos X, un equipo de imagenología, más allá de que si hay o no está activo ese servicio, pero son las características que tiene un centro integral de salud que debería tener, ¿ya? ¿Qué más? Laboratorios completos, incluso ecografía y todos los otros servicios que ustedes han mencionado, como parte de las especialidades incluso que ofertan estos centros integrales. Ahora, en características de internación, presten mucha atención. ¿Qué se llamaba esta columna? Puesto de salud. Puesto de salud. Ah, ya, ahora sí los entiendo. Dice que las características de un puesto de internación para un puesto de salud en el área rural solamente recibe, todo esto dijimos que es para el área de maternidad, para los casos de maternidad, y en esta área son para otros tipos de patologías. Pero si hablamos del área de maternidad, las características de internación que tiene este puesto de salud en el área rural es que solamente recibe partos eutóxicos inminentes culturalmente adecuados sin señales de peligro. Sí. Largo el nombre, ¿no? ¿Qué es eso, un parto eutóxico? O acompanhamento não. Hacer solo, ¿no? Pregunta de examen esa, ¿no? Parto eutóxico inminente culturalmente adecuado, sin identificación de señales de peligro, ¿no? Se puede atender, significa que este cuadro, estas características de atención sí se pueden realizar en un puesto de salud del área rural. Ahora, si es que se identifica alguna señal de peligro y este paciente llega a este puesto de salud, ¿qué se hace? Estabilización, primero estabilización y referencia. Ahora, ¿dónde lo va a enviar? Sí, terceiro nível ou segundo nível? Integral en 24 horas. Oiga, ustedes acaban de decir qué servicios hay en los centros integrales. Solamente piensen un poquito y den la respuesta. Depende de la gravedad, según Por eso estamos hablando de que sí identificamos señales de peligro. Ah, ya, pues, Por eso es que estamos enviando, pensando en referenciarlo a otro lugar. La pregunta es ¿dónde? Segundo nível. Não, doutora, não espera isso. Segundo nível. Centro de saúde com internação. É, o segundo nível. Ahora te das cuenta Ah, sim, agora dónde sim. tiene que ser. Sí. A ver, ¿por qué? Pues lo voy a Ahora sí. enviar a segundo, tercer nivel. Imagínense que estamos en un parto. É verdade. Creo que usted lo mencionó. Si ya hay un Se parto, está eminente, incluso, sí. lo atiende. ¿Dónde? 12 horas. Sí. Cabalmente usted lo habló de eso. No, 12 horas. Si ya está en un parto en curso, no se lo puede despachar, porque estamos hablando que es una condición grave. Imagínese que usted lo mande así, ya con la cabecita visible, ¿no? Chao, ¿no? No podemos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque estamos manejando dos vidas a la vez. Entonces, por eso es bueno conocer las características que tiene cada uno de estos centros. ¿Vale equivocarse ahora? Sí, vale equivocarse. Entonces, si yo identifico las señales de peligro, ¿qué me dice que pueda tener este centro de salud con internación de tránsito del área rural? Vamos rural a rural. Justo lo que él mencionaba. ¿Por qué no lo puedo enviar a una urbana? La característica de atención que hemos visto
miren acá en este cuadro, de localización de la accesibilidad geográfica, es que no debe, si no, esta categoría no debería existir, ¿no? No debería existir, porque si no, estamos hablando de casos de urgencia, es importante la distancia en la cual están ubicadas estos centros de salud, es importante. Para nosotros, aún en la zona urbana, es importante. El lugar más cercano donde usted puede enviar un paciente con ACV, un paciente que se va a infartar, es el lugar más cercano, pues, ¿no? Indudablemente usted tiene que pensar en esa condición. Ahora, si presenta, dice, en caso que se identifique las señales de peligro, estabilizo y referencio. ¿Dónde? Para estos pacientes con internación de tránsito y la identificación de señales de peligro, dice, ahora, ¿qué características de internación tiene este puesto? Como centros de salud, esta está en respuesta a esta pequeña parte de acá, ¿no? Entonces, aquí dice que internación para la atención del parto culturalmente adecuado y postparto, atención del recién nacido, ahí va, ¿qué dice? Resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Como es el lugar más cercano, yo lo debo enviar a un centro, porque sí lo puede atender, porque sí resuelve emergencias obstétricas neonatales O problema básicas. é esse aí, doutor. Estava falando com o doutor de obstetrícia e falou que não se deve fazer parto allá. Disse porque todos vão morrer. Disse assim. Disse segundo nível, terceiro nível. Sí, dijo Porque não há como não tem estrutura de resolução, vai encaminhar para outro terceiro nível e vai continuar sem ser um médico, entenda, ser um especialista. Então você não vai ter capacidade de resolução, então mande direto. Então se é o seguinte, o papel é bonito, mas não é, na realidade não é. Lo mismo que estamos viendo con los centros, ¿no? Sí. Pero más allá de conocer, de saber la realidad, primero tenemos que aprender estas normas. Sim, as normas é estas, né? Para eso está establecido que estas normas, si no, mejor no la estudiemos porque esa no es la realidad, digamos, ¿no? Sí. Pero yo tengo que conocer las normas porque un día, si me dicen, no, pero su categoría dice que tiene que atender. Entonces, ¿por qué existen? Deberían cerrarlo, estos puestos de salud. Y estamos hablando del área rural, ¿no? Del área rural, de los lugares más alejados donde se reciben. Más adelante vamos a ver otras categorías. Y es cierto, siempre vamos a ver esas dificultades, ¿no? Pero a la hora de atender a una paciente con estas características, Dios nos ayude a resolver eso, pues. Sí, sí. Pero ¿qué va a hacer, pues, no? Sí, tenemos que aprender por O sea, isso. Humanamente. Parto. Ahora, sabemos también que las condiciones maternas de hoy en día son diferentes. ¿Por qué había gente? Mi abuela, por ejemplo, 15 hijos. Sí. Y uno con uno se está, ya, ¿no ves? Ahora, entonces las condiciones eran diferentes, por eso es que venimos desde un pasado de donde se atendía este tipo de cuadros, porque incluso hoy en día se respetan las culturas de atención, las costumbres, los hábitos de atención de parto. Sin ir muy lejos, hay personajes conocidos en el medio secular, mundialmente, no sé, esta tal Eva Luna, por ejemplo, ella no tiene parto hospitalario, no tiene parto, nunca ha tenido cesáreas, ¿no? En su segundo hijo, ¿dónde los tiene? En su casa los tiene. Entonces, eso también es respetar. Ahora, imagínese usted que el tal médico que le dijo que uno se respeta su criterio porque es lo que él ve, él habla de lo que él ve y eso es válido. Pero, ¿qué le puedo decir yo a esa persona? Todo el mundo la tilda de ser una madre, ¿cómo se dice? Irresponsable, te puede pasar cualquier cosa, es importante hacer que te hagas tus controles prenatales, pero no lo hace, porque todavía tiene su cultura, no lo hace en hospital, ni siquiera le saca fotos a sus hijas, ¿sí o no? Porque tiene una cultura, ella ya tiene una estructura y hay gente así. Sim, ela falou que hay aqui panaço, pega num pano, numa manta e fica jogando a paciente para cima, não sei como se para mudar a posição, não sei como seria isso. Acomodar o feto. Mas é cultura, não é isso? Son costumbres o culturas, ¿no? Que vienen desde años Sí, y años. hay que respetar. Pero me refiero a que existe. Lo que nosotros tenemos que conocer, por lo menos en materia, es que estas son las normas de cada una de estas caracterizaciones.
más allá si es una realidad o no es una realidad lo que estamos viviendo. Y no es solamente aquí en Bolivia, aquí en la China siempre van a haber, ¿no ves? Entonces, nos vamos a centrar primero en las características de atención que deberían tener. Ahora, la idea es socorrer oportunamente a estas personas donde se identifiquen este tipo de resoluciones médicas. Entonces, ¿dónde deberían ir? Pueden ir a estas, o en todo caso, si estamos hablando de el área rural, centro integral, ¿no ves? Entonces, esas son las características de estar en una zona, de poder brindar una atención oportuna. Ahora, aquí, de igual manera, ¿no? Estas tres tienen características de internación del parto culturalmente adecuado y atención postparto, neonatal, el recién nacido, con resoluciones de emergencias obstétricas y neonatales básicas. Entonces, lo básico se puede atender en estos servicios de atención. Es más, una de las más completas que usted mencionó fue el centro de Anita Leite, ¿cierto? Sí. Cosa que sus demás compañeros se dieron cuenta que en lo que han investigado no se ve tal, no refleja tal. De repente sí pudieron encontrar o sí pudieron buscar más información o sí le pudieron dar más información. ¿Ves? Se há interno, pode perguntar que habla tudo. Todo, pues, Os ¿no? internos, as pessoas que trabalham já estão Sí, son antigos, muy, não hablam son muy muito. reservados, muy recelosos con el Sí, lugar. sí. Y eso es una mentalidad errada. Lo que uno conoce se lo tiene que dar a conocer. ¿Ves? ¿Para qué Igual Marina, por teléfono, não hablam. Es difícil, pues, ¿no? Es Assim, así. não hablam por teléfono. Ya, se da cuenta que hay diferentes variabilidades. Entonces, eso en cuanto a atención. Culturalmente adecuada, sin señales de peligro, puesto de salud, área rural. Con algunas identificaciones de peligro, atención de emergencias básicas neonatales, desde acá, ¿ya? En cualquiera de estas tres. Entonces, atentos a eso, si es que hay, bueno, va a haber una pregunta, de hecho ya les estoy anticipando. ¿Qué otras características para otras patologías? Dice, para otras patologías en caso de identificación de señales de peligro se estabiliza y se hace referencia. Ahora, en estos cuadros la diferencia es esta, ¿no? Se estabiliza según las normas de atención, se atiende para otros tipos de patologías. Ahora, aquí en las integrales se atiende este tipo de resolución de emergencias, pero para patologías que no quieran o no tengan que ser ningún tipo de procedimiento quirúrgico, porque está clarísimo y hasta aquí hemos entendido, evidentemente no hay quirófano en primer nivel, solo segundo nivel. Entonces recién salen a segundo nivel en caso que se requiera, ¿no? Entonces, esas son las características de internación para el área materna y para el área de cualquier otra patología que pueda recibir. Bien, este es otro de las informaciones rápidamente, tiempo de internación, 72 horas. Aquí seguimos viendo esta columna horizontal del área maternidad y esta para cualquier otra de las patologías. Entonces, dice que en un puesto de salud lo podemos tener hasta 72 horas, es parte del protocolo, el tiempo, al igual que la atención de internación en un centro de salud con internación de tránsito del área rural y en los centros integrales de acuerdo a también atención a las 72 horas, ¿no? Ese es un límite que hay en el área de maternidad en estos centros. Ahora, para otras patologías solamente 12 horas, en los centros con internación de tránsito, en lo rural 24 horas y en los centros integrales de acuerdo a las normas clínicas vigentes. En cuanto a insumos o equipamientos de las camas, solamente hay uno y en estos últimos tres, como ustedes han visto o han investigado, creo que uno de ustedes escuchó decir 6 camas que hay o que tienen 6 camas, ¿ya? Entonces eso va de acuerdo a la demanda de la población, de acuerdo a lo que se requiera. Entonces, camas de internación de tránsito de igual manera. Bioseguridad se compromete en cada uno de los puestos o centros de salud que estamos hablando. En cuanto a profesionales, no hay mucho que decir porque ustedes ya saben, sobre todo en un centro integral, qué capacidad de recursos humanos tiene o manifiesta como puesto o centro de salud integral, lo conocen bastante bien, pero la diferencia es, ahora en ambulatorio igual es muy limitado y en los centros integrales es mucho más amplificado. Médico tradicional, partero naturista, ahí está, ¿no? Lo que decíamos, se respeta las costumbres porque es un derecho que nosotros tenemos. Las mujeres igual, cuando hablamos de la atención, ya va a ser un parto o va a ser una cesárea. Algo que se practica muy a diario cuando se hace este tipo de atención,
Hoy en día no les preguntan a las madres, le voy a hacer la... se me fue el nombre. Cuando en la zona genital se retiran los vellos púbicos, ¿no? Me olvidé el nombre. Exacto, gracias. Entonces, no les preguntan, los hacen. Y las mujeres tienen derecho a elegir, es parte de la ley de atención. Pero no les preguntan. Y las otras, bien, gracias, o no dicen nada porque no desconocen eso. También tienen derecho a elegir su tipo de parto. Ahí está la misma evaluna, los tipos de parto que ha tenido, ¿no? Entonces ella tiene derecho, más allá de lo que la gente le grite, le diga, tiene derecho. Entonces esas son las características de atención cuando hablamos de esto. En cuanto a técnicos, igual hablamos de lo más llamativo, ¿no? En estas características, rayos X, imagenología, enfermería, técnicos en farmacia, etcétera, y administrativos. Aquí estamos hablando sobre las estadísticas que también ustedes mencionaron, que justamente están en los centros con internación de tránsito de 12 horas y estos integrales de 24 horas de atención. ¿Las estadísticas para qué me servían? Para, no caso aí, estatística para você ver quanto necessita de estrutura, equipamento, isso não? Para conocer o tener en conocimiento cuál es la problemática, cuáles son los casos que más repercuten, ¿no? Los casos que más llegan. Por ejemplo, mencionábamos en el tema el día de ayer los casos de malnutrición, por ejemplo. Al momento de evaluar al niño integralmente en su estado de salud y nutrición, usted se va a dar cuenta cuántos niños llegan a ese puesto o centro de salud con casos o problemas de desnutrición. Entonces eso es muy importante para conocer el problema o la situación. Finalmente, ahí está, ¿no? Puesto de salud, se va a un centro de salud con internación de tránsito, porque en el ambulatorio es ambulatorio, por eso es que no hay una flechita que indique dónde tiene que ir en primer lugar. Y después de un centro con internación, se puede ir a un centro integral y recién de un centro integral a un segundo nivel. Entonces todo esto es su primer nivel de salud. Esa es la caracterización que tiene. ¿Listo? ¿Preguntas?